La palabra del Señor dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Palabras de promesa a Josué. Dios está diciéndole a Josué estas palabras de respaldo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos desafíos, hermanos, por conquistar tenemos enfrente? ¿Cuántos desafíos tenemos enfrente que vencer? Seguramente muchos. Alguna vez ya le han dicho, los desafíos no son cosas nuevas en la vida de una persona. Los desafíos no son cosas nuevas en la vida de un cristiano. Cada personaje de la palabra de Dios, al igual que usted, tiene que lidiar con adversidad. Tiene que luchar incansablemente para alcanzar el cumplimiento de una promesa divina. Lo extraordinario es la experiencia de enfrentar los distintos desafíos con el respaldo de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios no permitirá que nadie nos haga afrenta. Si usted está sufriendo, debe saber que Dios está con usted, caminará con usted y Él le dará el descanso que usted anhela. Sí, descanso. Descanso en medio de las grandes luchas que está enfrentando. Tranquilidad, sí, tranquilidad, aun cuando sus recursos parezca que se están agotando. Paz, sí, paz, paz, aunque parezca que nada está mejorando, parece que todo está en contra. Es que el desafío no importa tanto cuando Dios está con nosotros. Este texto que acabamos de leer al inicio forma parte de las palabras de Dios que le da a Josué cuando estaba a punto de comenzar con un desafío grande. Ese desafío era la conquista de la tierra prometida. Estas palabras significan que Josué y que el pueblo de Israel podían ellos tener la seguridad, la confianza, la convicción de contar con un respaldo maravilloso, el respaldo de Dios, para enfrentar con todo desafío y vencer a todo enemigo y vencer a toda dificultad. ¿Qué significa tener un respaldo? Tener un respaldo significa contar con algo o con alguien que nos brinda seguridad, que nos da apoyo y que nos da de su garantía en cualquier situación. Ese es un respaldo. La palabra de Dios nos demuestra que cada uno de nosotros también podemos tener ese respaldo de parte de Dios, que Dios puede brindarnos seguridad, apoyo, garantía en cualquiera que sea nuestra situación. Respaldo de Dios en todo momento, en todo lo que enfrentemos, en todo lo que emprendamos. Y en la palabra de Dios podemos encontrar 4 palabras claves que nos garantizan el respaldo de Dios en nuestra vida hacia nuestros desafíos. 4 palabras claves. La primera palabra, sabiduría. Josué 5, del 13 al 14. Por favor, abra su Biblia. Josué 5, del 13 al 14. Dice la palabra, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Primer palabra, sabiduría, para darle siempre prioridad a la voluntad de Dios. Esa sabiduría que necesitamos para siempre darle prioridad a la voluntad de Dios. Seguramente Josué y el ejército y sus valientes ya tenían una estrategia militar para enfrentar y así poder conquistar a Jericó. Ya tenían ellos el plan, ya tenían la forma, ya habían clamado a Dios. Seguramente Josué ya había escuchado a sus consejeros de batalla qué era lo que iban a hacer para poder pelear contra Jericó. Pero Josué tuvo la humildad de reconocer que por sobre todo la voz más importante, lo primordial que debemos obedecer es escuchar la voz de Dios. Josué era el líder. Él era la cabeza de ese pueblo y de ese ejército, pero doblegó su autoridad ante la autoridad de Dios. Él reconoció que lo que necesitaba para tener victoria era tener el respaldo, contar con alguien que le diera fuerza, que le diera sabiduría, que le diera inteligencia. Y ese respaldo solamente era el de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la inteligencia para hacer buenos planes, buenos proyectos, para decidir lo mejor. Y tenemos que tener la humildad para escuchar consejos y opiniones. Pero tenemos que tener sabiduría para darle el primer lugar por sobre todo a la voluntad de nuestro Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios, porque Jesús dijo que su comunión, esa comunión verdadera, es con aquellos que lo conocen y hacen la voluntad de su Padre. Escuche Marcos 3:35. Marcos capítulo 3, versículo 35. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo el que hace la voluntad de Dios, ese, ¿qué? Es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Una relación. Y nuestro Señor tiene su comunión verdadera con aquellos que conocen y hacen la voluntad del Padre. Por eso es necesario pedirle a Dios sabiduría para poder desarrollar una buena voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios también se puede comprobar y se puede demostrar. Escuche Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios se puede comprobar y se puede demostrar. Mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes. La palabra dice: transfórmate por medio de un cambio totalmente diferente en la forma de pensar, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Este pasaje nos da una secuencia importante. Fíjese, el que es hijo de Dios se niega a conformarse a este mundo. El que verdaderamente es hijo de Dios no se conforma a los deleites temporales de este mundo. El que es hijo de Dios se deja transformar por el Espíritu.
El que es hijo de Dios comienza a pensar como su padre, comienza a pensar como la familia, comienza a permitir que el Espíritu Santo transforme su vida y guíe su vida. La mente de un hijo de Dios se renueva de acuerdo a las cosas de Dios. Y entonces el hijo de Dios puede comprobar y puede demostrar la perfecta voluntad de Dios. Cuando un hijo de Dios le da oportunidad a su padre de trabajar. Todos tenemos planes, desafíos, proyectos, estrategias, formas. Hemos orado, pero seamos sabios para permitir que la voluntad de Dios obre en nuestra vida. Permita la voluntad de Dios trabajar en su vida. Segunda palabra, obediencia. Josué 6 del 1 al 6. Josué 6 del 1 al 6. Segunda palabra, Josué 6 del 1 al 6. Escuche lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Segunda palabra, para tener el respaldo de Dios, obediencia. Obediencia para hacer las cosas a la manera de Dios. Obediencia para hacer las cosas a la manera de Dios. En el momento de enfrentar y conquistar a Jericó, podemos ver que Josué recibió de parte de Dios indicaciones precisas de lo que tenía que hacer para tener la victoria. Eran indicaciones precisas, porque todo lo que Dios hace, lo hace preciso. Dios no deja nada inconcluso. Dios lo hace perfecto. La conquista no era a la manera del ejército, ni a la manera de Josué, sino que la conquista era a la manera de Dios. La estrategia de Dios no era una estrategia fácil de comprender. Quizás a los soldados y a Josué les pudo parecer una estrategia ilógica, porque no era una estrategia basada en la fuerza, era una estrategia basada en la obediencia a las palabras de Dios. Esta historia me enseña que cuando obedezco yo a la voluntad de Dios y hacemos las cosas a la manera de Dios, aunque muchas veces no lo comprendamos, yo puedo estar seguro de que el Señor me dará su respaldo y su victoria. Cuando yo obedezco a la manera de Dios. Josué 6, del 15 al 16. Mire lo que dice. Josué 6, del 15 al 16. Dice, al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Para que su poder obre en mi vida, son 2 cosas las que yo debo de hacer o las que deben de suceder en nuestra vida. Para que Dios obre. Primero, obediencia. De ejecutar la manera de Dios, de llevar a cabo los planes como Dios quiere llevarlos. Y segunda,
el poder de Dios, dando la victoria y entregando la bendición. Cuando yo me dejo llevar por Dios de acuerdo a como Él lo ha establecido en mi vida, entonces el poder de Dios empieza a actuar. Comienza a trabajar sobre nosotros y nos saca de problemas y nos devuelve nuestra sanidad y restituye lo que habíamos perdido y encontramos aquello que necesitábamos y las puertas se abren y todo parece fácil cuando nosotros somos obedientes y dejamos que el poder de Dios trabaje. Pero si nosotros somos desobedientes y ejecutamos los planes a mi manera, ¿qué pasa? Todas las puertas se cierran, estoy empleitado con todos, el perro me ve y me ladra. Todo está en contra de mí. Josué 6:29, mire lo que pasa, lo que pasó aquí, Josué 6:29. Josué 6:29 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas a la manera de Dios. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, a la manera de Dios, gritó con gran vocerío. A la manera de Dios, el muro se derrumbó. A la manera de Dios, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, porque lo hicieron a la manera de Dios. ¿Qué pasa en mi vida cuando hay obediencia? ¿Qué pasa en mi vida cuando hay obediencia? El versículo dice que el pueblo subió a la ciudad. Cuando hay obediencia, hay dirección en lo que hago. El versículo dice que subió cada uno derecho. Cuando hay obediencia, hay sanidad, hay ánimo, hay aliento, hay seguridad. El versículo dice que iban hacia adelante. Cuando hay obediencia, hay ganas de ya no volver atrás, ni siquiera para tomar vuelo, sino que de ahí continúo hacia el frente. El versículo dice, y la tomaron. Cuando hay obediencia, hay bendición. Y al final somos coronados. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Cuando hay obediencia. Pero cuando hay desobediencia, encontramos muchos problemas en nuestra vida. Seamos obedientes y trabajemos a la manera de Dios. Número 3, tercera palabra, valentía. Josué 1:8. Josué 1:8. Escuche lo que dice este versículo. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Tercer palabra, valentía, para esforzarse y no desmayar. Los hijos de Israel habían andado errantes por el desierto 40 años. Regresaban de una esclavitud, de un cautiverio de 400 años en Egipto. Van a buscar la tierra prometida, cometen un montón de cosas en contra de Dios y Dios, esperando que muera la última persona de esa generación que había salido de Egipto, andan 40 años en el desierto errantes, dando vuelta. Muere el libertador Moisés y ahora le toca a Josué conducirlos, introducirlos, llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Josué tendría que reclamar la tierra a sus habitantes actuales, porque la tierra estaba habitada. Y tenía que reclamárselas, tenía que pelear, tenía que dirigir batallas, tenía que brindar liderazgo espiritual a un grupo numeroso de personas. Al sentir ese peso abrumador de la tarea que tenía por delante, el Señor le ofreció unas palabras de aliento.
En el versículo 8 dice, no temas ni desmayes. Dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey ahí, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. No temas, no desmayes. En este pasaje podemos ver claramente que nuestro Dios le promete a Josué su respaldo para tener otra victoria en contra de Ai, que era el pueblo que seguía después de Jericó. Ya habían derrotado a Jericó, pero seguía otro pueblo, otro reino, otra nación. Y tenían que derrotarla y así poder conquistar paso a paso la tierra prometida. Pero Josué tenía que esforzarse y no desmayar en la batalla que iban a enfrentar. Y como el Señor se lo dijo desde el principio, con estas palabras, en el 1:9, mira que te mando mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo me enseña que Dios me da su respaldo, que Dios me da su fuerza, que Dios me da su protección. Pero nosotros tenemos que ser esforzados, valientes, sin miedo, sin desmayo, para enfrentar las dificultades y desafíos que tenemos enfrente, para seguir confiando en medio de la batalla que estemos llevando, para seguir luchando, para seguir teniendo victoria. Algo que debemos entender es que cuando Dios nos quiere bendecir y nos respalda en diferentes áreas de nuestra vida, eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades o que no tendremos que esforzarnos porque Dios está peleando por nosotros. Eso tiene que decir que debemos de esforzarnos más y que debemos de luchar más porque Dios está con nosotros. Porque puede ser que nos tiremos a la flojera espiritual. Como Dios está luchando, pues que Él siga luchando. Y yo aquí me quedo. Es necesario que nosotros hagamos por nuestra vida y seamos valientes. Claro que llega el miedo a nuestra vida. Miedo de enfrentar ese proceso. Porque si les pregunto, si le tienen miedo a la muerte, ¿tienen miedo a la muerte? El problema es el proceso de llegar a la muerte. Ese es el temor. Le preguntaron a un artista en la semana, ¿cuál era su temor de llegar a grande? Dijo, mi temor de llegar a grande es ir al baño. Ese es mi temor. Así dijo el artista y luego explicaron por qué. ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es su miedo? Ahorita estaba platicando con el hermano Joel, mañana va a ir a que le hagan una pequeña cirugía. Pero es riesgosa. Te digo que uno se aferra a la vida. Y no estamos luchando por tener vida eterna. No estamos luchando por llegar al cielo. Pero nos aferramos a la vida. Queremos estar aquí. Estamos aquí hasta que Dios quiera que estemos. Esa es su voluntad. Por eso es necesario que seamos valientes. Cuarta palabra. Firmeza. Josué 7:1. Josué 7:1. Firmeza. Escuche. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dios, para poder entender esa prevaricación en cuanto al anatema, ¿qué significa esa frase? Prevaricación en cuanto al anatema. Dios había dicho en sus órdenes precisas que entraran a la ciudad y que la conquistaran, pero que no tomaran nada de botín, que no se llevaran absolutamente nada,
porque todo eso era anatema. La palabra anatema en el Nuevo Testamento significa maldición. En el Antiguo Testamento significa es una maldición, pero una blasfemia muy grande en contra de Dios. Y Dios había dicho, no tomen nada del anatema. Esta es la orden. No la brinquen, no prevariquen en contra de ella. No tomen nada de lo que es maldito. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. O sea, tomó de lo maldito, de lo que estaba en contra de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuarta palabra, firmeza. Para poder tener el respaldo de Dios. Firmeza para mantener la integridad de nuestro corazón. Una de las condiciones que el Señor les había dado a Josué y a su pueblo es que mantuvieran la integridad de sus corazones, que no se contaminaran codiciando ni tomando nada de las cosas de los pueblos paganos. Pero Acán desobedece, toma del anatema, se dejó llevar por la codicia y se contaminó. Escuche versículos del 19 al 21 de Josué 7. Josué 7 del 19 al 21. Escuche lo que dice. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos, vi entre los escombros, primero, un manto babilónico. Y decía Gucci, muy bueno, de la marca Gucci. 200 siclos de plata y un lingote de oro del peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Se imagina? 3 cosas vio. Vio un lingote de oro, vio 200 siclos de plata y dijo, ¿cómo me los llevo? Y más allá vio el manto Gucci y lo agarró para poner el lingote de oro y los 200 siclos de plata y se los llevó a su casa. Lo codició y tomé. Escuche lo que sigue diciendo. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Dice, ahí está el dinero, debajo de ello. Por no guardar la integridad, por dejarse contaminar, perdieron el respaldo de Dios. Versículos del 7 al 12 de Josué 7. Escuche, versículos del 10 al 12, de Josué 7. 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué, escuche lo que le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjese qué palabras de Dios a Josué. Josué hincado pidiendo perdón y Dios le dice, levántate. Ya pecaron, ya desobedecieron, lo tienen guardado entre sus enseres. 12. Por esto, los hijos de Israel, escuche,
no podrán hacer frente a sus enemigos. Perdieron el respaldo de Dios, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, saldrán corriendo, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyéis al anatema de en medio de vosotros. Probablemente, al escuchar estas palabras que se las dijo a Josué, y luego Josué fue con el ejército, con el pueblo y se las dijo, el pensamiento de muchos fue el siguiente: pero pues si Acán fue el que pecó, que pague Acán, ¿por qué culpa a todos? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a este pensamiento? Acán fue el que pecó. Fulano de tal es el que está pecando, ¿por qué la estamos llevando todos? ¿Qué dice la palabra? Eclesiastés 9:18. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Eclesiastés 9:18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y miren la segunda frase, llama mucho la atención. La segunda frase dice: pero un pecador, ¿qué hace? Destruye mucho bien. ¿Cuántos pecadores se requieren para destruir mucho bien? Acán. Con un Acán, el pueblo pierde el respaldo de Dios. Un Acán. No fue una familia, no fue una tribu, fue una persona. Porque un pecador destruye mucho bien. Por el pecado de un solo pecador, el respaldo de Dios se va. ¿Cómo anda en su vida espiritual? Esto es un llamado para que cada uno de nosotros seamos valientes. Si queremos tener siempre el respaldo de Dios, tenemos que tener en valentía la integridad de nuestro corazón. Decirle no al pecado, apartarnos del pecado. El pecado seduce, el pecado atrae, el pecado exhibe sus placeres, el pecado exhibe su gozo, su alegría, pero esconde sus dolores, sus vergüenzas. Como los comerciales de la cerveza en la televisión. ¿Cómo nos lo muestran una cerveza en tiempo de calor? Jóvenes en la playa, jugando voleibol playero, bien contentos, tomándose una cerveza. ¿Por qué no nos exhiben esos jóvenes después de 20 años en el hospital enfermos por una cirrosis hepática? Porque así es el pecado. Esconde sus placeres. Esconde sus vergüenzas, pero exhibe sus placeres. Seamos valientes y mantengamos nuestra integridad en nuestro corazón. No nos contaminemos con materialismo, no nos contaminemos con los placeres de este mundo. El respaldo de Dios es una promesa que nos brinda seguridad, apoyo, victoria en todas las áreas de nuestra vida. A través de la sabiduría, la obediencia, la valentía y la firmeza, podemos asegurar que Dios estará siempre con nosotros en cada batalla que enfrentemos. Siempre. Sin embargo, es fundamental mantener la integridad de nuestro corazón. Es fundamental que nosotros seamos valientes y que nos retiremos del pecado, que no nos contaminemos con las cosas del mundo, ya que esto puede alejarnos de su respaldo. Y entonces quedamos solos. Dios nos llama a confiar en Él. Última cita. Isaías 54. 7 y 8.
Lo tiene. Escuche lo que dice Dios. Probablemente este sea un desierto de esos que muchos hemos pasado. Pero mire su promesa de nuestra valentía en nuestra integridad. Por un breve momento te abandoné, dice Dios, pero te recogeré con grandes misericordias. Escuche el 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Se imagina el rostro de Dios escondido de nosotros? Que ya no nos vea, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Seamos valientes, sigamos manteniendo nuestra vida de santidad. Así, cuesta, sí cuesta, y cuesta bastante, pero es de bendición. Es una bendición maravillosa, porque el respaldo de Dios está con nosotros. Siga sus instrucciones, manténgase fiel, sabiendo que su promesa y apoyo son nuestra mayor garantía de éxito en cualquier desafío que tengamos. Sigamos adelante, sigamos confiando en Dios. Son 4 palabras claves para tener el respaldo de Dios sobre nuestra vida. No permita que nadie quite el respaldo de su vida. Siga confiando en Él. Él tiene grandes bendiciones para nosotros. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor sea con ustedes.